Gracias. En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de Cámara Madrid y junto a nuestro proveedor homologado Semantic Systems, hemos organizado esta jornada titulada Inteligencia Artificial aplicada a la empresa. ¿Cómo la IA transforma tu negocio? Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Isidro García, que cuenta con más de 25 años de experiencia en desarrollo e integración de proyectos IT orientados a industrias, salud y medio ambiente. En Semantic System participa desde su inicio en el desarrollo de la tecnología Redcon y actualmente es el responsable de la ingeniería de desarrollo y coordinador de proyectos I+D y de la unidad de negocio Redcon IA. Y también tenemos a David Montia, que también cuenta con más de 25 años de experiencia realizando funciones de liderazgo en la industria IT, en dirección, consultoría, gestión de proyectos y desarrollo de negocio. Ha realizado labores de desarrollo de procesos de venta y preventa, gestión de equipo comercial y cuentas estratégicas en el grupo MediaPro, además de haber ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el área comercial en otras empresas del sector IT. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar las preguntas a través del chat. Recordad, como siempre decimos, que no hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas y que estamos aquí para ayudaros y resolver vuestras dudas. Podéis aprovechar el chat para realizarlas, dirigiéndolas a mi atención para que puedan ser respondidas de manera ordenada. Y os animo también a todos a compartir vuestras experiencias o casos prácticos sobre el tema que tratamos hoy. Pues sin más, cuando queráis, David e Isidro. ¿Qué tal? Buenos días y gracias, Mar, por tu presentación. Buenos días, Isidro. Buenos días, David. Buenos días a todos. Buenos Bueno, días. pues nada, vamos a ir empezando. Primero que nada, agradeceros a todos que os hayáis conectado, que os hayáis inscrito y conectado a este webinar. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero en un ámbito muy concreto. Se habla mucho en general de inteligencia artificial, pero entendemos que los que estáis aquí bueno, pues también desde el punto de vista de todo el mundo que está en las empresas, lo que interesa es saber cómo se aplica esa inteligencia artificial para mejorar el funcionamiento de nuestras organizaciones, ¿no? Y esta es la idea para hoy. Como bien ha dicho Mar, esperamos tener muchas preguntas por vuestra parte. El tema es denso, hay muchas cosas que contar, intentaremos ser concretos bueno, pues ir a aquello que es más importante, focalizar en aquello que es más importante, porque en una hora, evidentemente, sabéis que es difícil explicar todo lo que hay alrededor, pero sí dar, sobre todo, información útil, información práctica, para que vosotros podáis decidir a partir de ahora cómo enfocar la IA en vuestras organizaciones. Lo que vamos a contar es, primero, qué ámbitos de aplicación hay a nivel general, un poco a nivel genérico, pero también lo vamos a ver desde dos puntos de vista de la IA. Se habla mucho de la IA, pero sin diferenciar entre lo que es IA generativa y IA tradicional o determinista, que hace ya mucho tiempo que estamos utilizando, y nosotros vamos a hacer esa diferenciación. Vamos a ver aplicaciones en los dos ámbitos. Evidentemente, también vamos a explicar cómo creemos nosotros que hay que poner en marcha esos proyectos o que hay que hacer esas aplicaciones de la IA en nuestro negocio, en nuestros procesos, y evidentemente vamos a enseñar cosas también, vamos a enseñar cómo funciona y algunos de los resultados. Bueno, pues empezamos por lo que decíamos hace un momento, aplicaciones de la IA, ¿no? ¿Qué casos de uso tenemos? Y es importante diferenciar que aquí tenemos dos grandes ámbitos, porque al final la IA es una herramienta transversal, capaz de transformar los procesos de las organizaciones para aportar valor, pero estamos hablando últimamente mucho de IA generativa porque, bueno, pues hace aproximadamente entre 2 y 3 años hubo el boom gracias a ChatGPT y a OpenAI. Y últimamente hablamos genéricamente de IA y estamos hablando de IA generativa. Nosotros vamos a tratar esta parte IA generativa que habla de los modelos largos de lenguaje y vamos a ver
todos los conceptos que están relacionados. Vamos a ver cómo esta IA generativa permite generar conocimiento a través de datos desestructurados y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. Y también cómo está cambiando la manera en la que las empresas estáis accediendo y procesando la información y también generando nueva información. Pero no olvidaremos que existe también la IA tradicional. Nosotros, bueno, pues como habéis visto en el currículum de Isidro, hace muchos años que estamos trabajando en el ámbito de la IA, conocemos también esas aplicaciones en el ámbito de la IA tradicional, pues temas como los que tenéis aquí relacionados, programación y secuenciación, pasando por la indexación o la optimización de almacenes o creación de gemelos digitales o sistemas de recomendación, etcétera. Todas estas aplicaciones también permiten a las empresas ser más eficaces y reducir coste y sobre todo anticiparse a incidencias y a posibles problemas. Bueno, en definitiva, vamos a hablar de inteligencia artificial en estos dos ámbitos, tanto generativa como tradicional, para ver cómo, bueno, pues podéis hacer con ello que vuestras organizaciones sean más inteligentes, más flexibles y sobre todo más competitivas. Y una cosa importante, estamos hablando de cosas que ya están aplicadas, cosas que ya existen, cosas que ya se están haciendo y desde un punto de vista accesible, es decir, no con unos costes desmesurados, sino con unos costes accesibles y en la mayoría de casos con retorno. Y vamos a empezar hablando de la IA generativa, desde el punto de vista de qué pretendemos resolver con la IA generativa, ¿no? Que normalmente cuál es el punto de partida o el enfoque a partir del cual una empresa decide aplicar IA generativa. Pues sobre todo porque el conocimiento en las organizaciones, gran parte del conocimiento, la mayoría del conocimiento no está estructurado. Está en documentos tipo PDF, tipo correos, tipo tickets, si queréis, de una base de datos de documentación, de soporte, o en chats, etcétera, y por tanto está desorganizada y no es fácilmente accesible. No podemos acceder a ella de una manera fácil y lo que queremos es poder acceder a esa información. También de una manera fácil, pero también precisa, ¿no? Es decir, que eso que ha ocurrido hasta ahora, que es que buscar en esa información es lento y ineficiente, lo convirtamos en un sistema que entienda, ¿vale? Y que filtre la información de manera inteligente. Le hagamos como le hagamos la pregunta, siempre que esa pregunta tenga el mismo significado en el fondo, ¿no? Por tanto, que sea capaz de entender el contexto. Y esto hay una manera de hacerlo, existen, ahora definiremos qué es un modelo de lenguaje, etcétera, pero hay una manera de hacerlo, que es irnos al típico ChatGPT, Copilot, etcétera, y es subir nuestra información. Porque al final lo que nos interesa de todo esto es que todo esto que ya estamos haciendo con información genérica de Internet, poder hacerlo con nuestra información propia. Pero subir esa información ahí tiene un problema, y es, por una parte, puede ser el coste, es decir, que el tipo de licencias o de costes que tendremos que asumir por eso serán altos y por tanto hay que ver si tiene sentido o no tiene sentido. Pero otra y mucho más importante es que la estamos subiendo a una nube en la cual nadie nos garantiza al 100% que esa información va a seguir siendo privada, y estamos hablando de información propia de la compañía que probablemente no queremos que sea pública. Por tanto, hay una manera de abordar esto en la empresa que veremos a partir de ahora. Bueno, si queremos centrarnos en la IA generativa, tenemos que definir por una parte los pilares, ¿no? Que son, por una parte, los modelos de lenguaje. Una IA generativa es un sistema que está entrenado para entender y generar y responder texto en lenguaje natural, o dicho de otra forma, conectar las máquinas con el lenguaje humano para que sean capaces de responder preguntas o analizar información y dar respuesta a las dudas o a la información que le requeremos, también en lenguaje natural o a veces en otros formatos, ¿no? En gráficos, en tablas, etc. Por una parte tenemos los LLM, los modelos de lenguaje grande, que por decirlo fácil es el típico ChatGPT
al que todos accedemos diariamente, Copilot, DeepSeek, Mistral, Gemini, etc. Este modelo tiene todos sabéis cómo funciona, por tanto no me paro a explicarlo, pero tiene dos características clave que no todo el mundo conoce, y es que están entrenados a base de muy grandes cantidades de información. Lo cual requiere una arquitectura compleja detrás, ha requerido un tiempo costoso y unos recursos de computación costosos para entrenarlos, lo cual consigue que tenga capacidad de responder de todo, pero que en realidad es un sistema generalista y no especialista en nada. Por tanto, las respuestas que puede dar, por ejemplo, a nivel de nuestra propia información, pues son prácticamente sin valor, ¿no? Porque no conoce nuestra información o no tiene el detalle de nuestra información. Los SLM es una variación que salió un poco antes o en paralelo a los LLM, básicamente es hacer lo mismo a otra escala, ¿no? Entrenar esos modelos con información muy específica, lo cual los hace unos modelos especializados, lo cual hace que sí que sepan de cuestiones concretas y que evidentemente consuman menos recursos, pero que tengan también una aplicación muy determinada. ¿Cómo aplicamos esto a la empresa? Sobre todo el LLM, que es el modelo, digamos, que tiene más capacidad de responder. Pues por una parte tenemos dos técnicas de optimización. Por una parte el fine tuning, que dicho rápido y mal supone reentrenar ese modelo con una información específica y estructurada en preguntas y respuestas. Por ejemplo, yo podría introducir mi información o podría mejorar un LLM con fine tuning con mi información si la estructuro haciendo preguntas-respuestas y reentreno ese modelo durante un tiempo, etc. ¿Vale? Esto puede ser útil, puede servirme, pero tiene dos inconvenientes. El primero es el esfuerzo de reentrenar ese modelo desde cero con mi información, y el segundo es que esto hay que irlo manteniendo, por tanto tendré que volver a entrenar ese modelo a medida que mi información se vaya actualizando. Y aquello que está más aplicado a la empresa es RAG. RAG son las siglas que traducidas al español significa generación aumentada por recuperación, que lo que hace es combinar dos cosas: la capacidad muy buena de generar respuestas de un modelo LLM, pero con nuestra información, sin necesidad de tener que entrenar ese modelo con nuestra información, ya que lo que hacemos es retroalimentar al modelo en el momento en que recibe una pregunta, ¿no? Dándole esa información que es relevante, pues para evitar lo típico, las alucinaciones, que es lo que hace un sistema LLM cuando no tiene la capacidad de responder. Bueno, entrará en detalle de cómo funciona ahora Isidro, por tanto yo no me alargo más. Os digo que diferentes aplicaciones que podéis encontrar de la IA generativa en la empresa van de, digamos, soluciones que aportan menos valor y que son más sencillas, más básicas, como buscadores semánticos, etcétera, hasta soluciones muy complejas que suponen estructurar la información para dársela a una tercera aplicación, estructurar información desestructurada que viene de un correo, de un pliego, de un documento de cualquier tipo, y dar esa información estructurada a otra aplicación que sí que requiere que esa información esté estructurada para hacer procesos, por ejemplo, a nivel automático. Aquí veis algunos ejemplos, y algunos de los que os contamos aquí los vais a poder ver en demo, porque os lo va a explicar Isidro. Y a partir de aquí te paso la palabra, Isidro, para empezar hablando de RAG. Vale, muy bien. Pues en principio, pues muchas gracias, David, por la introducción a todos esos aspectos que al final, pues bueno, lo más reciente que conocemos es todo lo que tiene que ver con la IA generativa. ¿Qué diferencia fundamental hay entre una IA generativa y una IA analítica o tradicional? ¿Vale? En primer lugar, la IA generativa genera contenido a partir de contenido existente, es decir, contenido existente no estructurado, como ha comentado David, ¿vale? Nace con el objetivo de democratizar un poco la IA, es Sí, decir, perdón un segundo, Isidro, que nos llega por chat que se te oye un poco mal, como con mucho eco. No sé si sí. podemos. A ver, ¿me veis bien ahora? Yo creo que mejor. Sí, sí, es que aquí en esta sale mucho eco, la verdad. Pero bueno, ¿qué tal ahora? Ahora, no sé Es- si tienes puesto el dedo encima del Mejor. micro, Sí, pero ahora mejor, se oye peor. Ahora sí, mejor, mejor. ¿no? Ahora Sí, Vale. sí. sí, Bueno, pues sí, sí. me quedo en esta postura.
Vale, sin más. Lo que quería aclarar un poquito que es que la IA generativa básicamente lo que trata de hacer es democratizar la IA, la inteligencia artificial que todos conocemos. Lo intenta acercar al usuario final. Es decir, intenta que sea mucho más fácil el acercamiento a la IA, ¿vale? Pero por detrás existen una forma distinta de pilotar esa inteligencia artificial. La IA analítica está acostumbrada a pilotar la inteligencia a través de algoritmos complejos y matemáticos. Miles y miles de algoritmos en base a la necesidad que se persigue, ¿vale? La IA generativa lo que pone encima de la mesa es el concepto del prompt, ¿vale? El prompt, que lo vais a ver un poquito a lo largo de la primera sesión de esta formación, lo que trata de hacer es, de alguna forma, es como si programásemos la IA generativa, ¿vale? El prompt lo que hace es, a través de un lenguaje natural, que es lo que va por detrás de todo esto siempre, intentar pilotar a la bestia. Es decir, cómo dar instrucciones claras y concisas para que te dé respuestas que tú estás buscando. ¿Vale? Una cosa es cierta. Cuando una IA generativa te responde lo que no quieres es porque lo estás haciendo mal. No es culpa de la IA. ¿Vale? Tiene tantos parámetros y depende del modelo que utilizas, tantos millones de parámetros y de combinaciones y de contextos que es muy fácil hacer que se disperse. ¿Vale? Entonces, por eso veréis que incluso salen conceptos como el ingeniero del prompt, que se encaran un poco como nuevas disciplinas, ¿no? Hoy, en esta sesión, nos vamos a centrar principalmente en lo que es el RAG, que he comentado David, y es cómo yo, en forma muy localizada, soy capaz de poner todos esos modelos al servicio de mis propósitos, ¿vale? Si das un poquito vamos avanzando, ¿vale? El RAG lo que dice es, a partir de información no estructurada, de mi empresa, vamos a decir, ¿vale? Soy capaz de indexarla, meterlo en una base de datos, en este caso una base de datos vectorial, que no me da el caso cuál sería, digamos, la marca y tal, intentar dar unos resultados que permitan filtrar previamente toda la información que yo le voy a dar al usuario. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo un poquito de cómo quiera pilotar esta IA generativa, el prompt estará más o menos definido. Pero básicamente estos documentos pueden ser correos electrónicos, pueden ser documentos de cualquier tipo de formato, sobre todo lenguaje natural. ¿De acuerdo? Luego también existen IAs generativas por realidad, digamos, aumentada, que tienen que ver también con imágenes, etcétera, etcétera. Pero el típico es, este sería el proceso de ingestión, que veis a la izquierda, donde yo cargo la información, la indexo y la guardo, ¿vale? Una vez que está guardada esa información, yo la puedo consultar y hacer búsquedas por similitud, ¿vale? También os digo que no es todo IA generativa o todo IA, la podemos combinar, dependiendo de los resultados. Es decir, podemos querer que haya cierto determinismo, ¿vale? Es decir, yo al devolver unos resultados más relevantes, los puedo combinar con el lenguaje natural para que le explique o le cuente una historia a un usuario, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las dos partes más fundamentales del RAG, ¿vale? Pues seguimos avanzando. Sí, aquí, Isidro, yo creo que es importante comentar que una de las gracias de la aplicación de RAG a la empresa es que nos resuelve esos dos problemas que teníamos, ¿no? La privacidad de la información y probablemente también los costes de aplicarlo, ¿no? Bueno, hoy en día estamos desmitificando todo esto. Gracias a las normativas que se están sacando, no es todo local ni todo remoto. Sí hay cierta información que tú puedes controlar, hay políticas de cómo anonimizar los datos, es decir, hay gente que evidentemente un modelo local no puede competir con un GPT, ¿vale? Tú tampoco quieres que toda la información suba a GPT. Y muchas veces para poder hacer un prototipo, igual el simple hecho de tener el GPT al alcance te vale, aunque luego lo intentes replicar en local. ¿Por qué? Porque al final los tokens que tú le mandas a GPT y te responden tienen un coste, ¿vale? Cada consulta que tú le haces a GPT cuesta una media de 15 céntimos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si tienes miles y miles de documentos para hacer ingesta, pues igual te conviene mejor tener una guía local, guardar una base de datos vectorial local y todo local, ¿vale? Pero veremos que se pueden combinar aspectos. Se puede indexar GPT y traerte los resultados a local y guardarlos, ¿vale? Es decir, puedes combinar ciertas cosas. Depende un poquito del objetivo del proyecto, ¿vale? Entonces,
Lo que sí se intenta es que independientemente cuál sea la aplicación que estemos utilizando, dotemos a un usuario final de un modelo, digamos, de un asistente centralizado. Es decir, un asistente por lenguaje natural que tú puedas ir combinando y metiendo diferentes orígenes de datos o necesidades y tengas siempre un lenguaje de consulta de lenguaje natural, ¿vale? Este lenguaje natural se metería siempre como lo hacéis en GPT, pero incluso dentro de tu empresa te puede interesar preguntar por ciertos aspectos y no por otros. Puedo preguntar por las ofertas, puedo preguntar por incidencias, no quiero que te las mezcle todas, ¿vale? Entonces, sí es cierto que vamos a intentar dentro de un RAG siempre parcelar muy bien sobre qué voy a preguntar y sobre todo también trabajar muy bien la salida. Si vas un poquito más hacia adelante, la salida que podemos tener sí, ¿vale? Eso, dale las 4 para que veamos todos un poquito las que normalmente es lo que más nos puede interesar, ¿vale? Ahora mismo, igual que tú preguntas a GPT o a un asistente de lenguaje natural por ciertos datos, también te interesa el formato de salida, ¿vale? Hay gente que lo quiere en forma tabular, hay gente que te cuente una historia. Y storyteller es, oye, cuando tú preguntas algo te hace un resumen, ¿no? Oye, tengo ofertas, dame un resumen de las más, lo que más se vende, cosas así, ¿no? Búsqueda por patrones, ¿vale? Donde ya quiero hacer búsquedas más deterministas o búsquedas documentales, donde busco, por ejemplo, temas de tarjetas para luego navegar por los resultados. Es decir, son aplicaciones que al final, o casos de uso, que complementan tus sistemas. Tienes sistemas de gestión documental y quieres meter un asistente. ¿Cómo lo conecto? Pues bueno, oye, tengo un sistema de interrogación que luego hace autodocumentación, ¿vale? Y luego, por último, me puede interesar generar también cuadros de mando cognitivos, es decir, cuadros de mando que están muy enfocados a perfiles de usuario muy concretos y quiero que sean dinámicos, que vayan, en base a la información, vayan cambiando, que no haya falta programar por detrás nada, ¿vale? Normalmente, lo que un directivo quiere o una persona que controla un poco a nivel de dirección, quiere un cuadro de mando, pero realmente quiere el dato. Otra cosa es que se represente más o menos bonito, pero si me das el dato, a mí déjame de cuadros de mando, ¿no? Si es cuando metes series temporales, oye, ¿cómo ha ido este año las ventas? ¿Cómo ha ido este año? Etcétera, etcétera. Es cuando ya, pues oye, es mucho mejor, sobre todo a nivel comparativo, hacer cuadros competitivos, ¿vale? Si seguimos para adelante un poquito, bueno, aquí sería un ejemplo por el de un asistente embebido dentro de un sistema de configuración que, bueno, básicamente le haces preguntas y complementa a una interfaz de usuario que tienes a la izquierda, ¿vale? Que puede ser una aplicación final o un formulario o un sistema de gestión de incidencias donde tú a través del lenguaje natural pues puedes ir avanzando y él va conectando directamente con el lenguaje, digamos con el fundeo automático, ¿vale? Si sigues para adelante. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de cosas algo más serio, ¿vale? Porque al final todo el tema de los modelos generativos está muy bien, pero siempre está ese índice de error, ¿no? Ese índice de error que hace que no sea determinista, que muchos conocéis, que muchas veces terminan siendo una alucinación y que tanto preguntar al GPT ya no sabes qué te está contestando. Y es porque simplemente le has metido tanta información que él no es capaz de saber de qué le estabas hablando, ¿vale? Entonces, el concepto de CAG lo que hace es, oye, yo la información que te doy de entrada, más o menos los formatos de ficheros son los mismos, por ejemplo, te estoy hablando de ofertas, te estoy hablando de ventas, te estoy hablando de incidencias, y por lo tanto yo sé que hay ciertos campos que quiero que rellenes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo muy claro que es, lo que hace es leer correos directamente, ¿vale? Y generarme un conocimiento para luego poder yo trabajar las ofertas. Imagínate, no doy abasto con las ofertas, pero no quiero tardar 4 o 5 días en responder a un cliente, ¿vale? Tengo preparadas respuestas automáticas y a la vez esa información la meto en un pool de entrada para luego yo tratarlo. Por lo tanto, es importante que el sistema del modelo generativo desambigüe o saque el conocimiento implícito de los datos, ¿vale? Extrae ese conocimiento para luego dárselo de comer, digamos, al modelo generativo. Entonces ya ese conocimiento que ya está estructurado es porque tú normalmente no atacas a cualquier documento. Estás trabajando un tipo de documentos muy concretos, ¿vale? En este caso, quiero generar ofertas previas para luego pasárselo a nuestros comerciales. Si sigues para adelante, ¿vale? Esta generación de oferta asistida lo que hace es extraer el conocimiento,
dárselo a la indexación para que me genere, digamos, toda la información, y luego tengo dos salidas ya que puedo hacer. Me puedes completar una oferta a medias, imagínate que lo dejo en un pool de ofertas para que yo luego las revise, o puedo empezar a consultar, a hacer consultas de lenguaje natural sobre la información que me está entrando por el correo electrónico, ¿vale? ¿Qué clientes han solicitado un producto determinado? ¿Qué opciones se solicitaron más en marzo? ¿Vale? En ese sentido, nosotros estamos trabajando incluso que podamos combinar modelos generativos, es decir, orígenes de datos no estructurados con orígenes de datos estructurados. Es decir, me puede interesar que el asistente entre a la documentación para coger información, pero también pueda consultar a la base de datos para tener un dato en concreto y no puede cambiar. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuántas ofertas he hecho este mes? Eso posiblemente está registrado en la base de datos de ofertas. Y el documento que yo tengo que ofrecerle a él como respuesta al lenguaje natural combina una respuesta explicada con datos muy concretos, que siempre tienen que ser deterministas. Por lo tanto, hay herramientas que podemos combinar y es lo que hoy en día está empezando a verse mucho como agentes inteligentes, ¿no? Agentes inteligentes que van combinando todas estas entradas para ofrecer una salida combinada. ¿De acuerdo? Muy bien. Si aquí yo creo que tengo algunos ejemplitos. Dale para adelante. Bueno, estos son búsquedas inteligentes, otro tema más que es, oye, me interesa hacer un clasificador de búsquedas en el cual yo pueda parcelar muy bien todo y utilizo algoritmos, lo que os he dicho, mucho más deterministas, que me hacen bien las combinaciones, etc. Dale un poquito más y vamos bien. ¿Vale? Lo que os comentaba, en este caso, nosotros internamente lo tenemos para, como nosotros somos una tecnología, una empresa de tecnología de información, pues lo tenemos para casos de gestión de documentación, donde tenemos tutoriales, que hay miles de tutoriales que yo puedo tener de Azure o de Amazon, los que sea, y tengo asistentes de desarrollo que realmente da información y luego, pues oye, me vincula al documento original, ¿vale? Esto sería un ejemplo de un embedding. Esto es importante que al final el asistente lo que te tiene que indicar claramente es la confianza, es decir, si realmente la respuesta es confiable, porque ha dado un peso muy importante a lo que está buscando, los resultados, y sobre todo tiene retroalimentación. Es decir, yo puedo opinar siempre en un asistente de lenguaje natural, valorar la respuesta para que esas respuestas puedan ser tenidas en cuenta en el futuro. Por ejemplo, no ha respondido bastante muy bien, pero podría decir, oye, pues esto revisarlo porque no va a dar el clavo, o sea, hay que ajustarlo. O sea, estos sistemas al final tienen este tipo de retroalimentación. Si vamos un poquito más adelante, veremos un ejemplo incluso de... sí, dale para la siguiente. Vale, este sería, ¿vale? Este sería, por ejemplo, el típico soporte de incidentes. Es decir, tenemos un equipo de soporte que está accediendo a un montón de clientes con un montón de dudas del día a día y la primera línea de soporte ya, digamos, que el personal está conectado a un sistema de inteligencia, digamos, de modelos generativos que tiene todos los modelos, es decir, como es un RAG, esto se alimenta continuamente. Ya no es un LLM que decía David al principio que lo coge GPT, lo genera y te lo da. Y las siguientes versiones tendrá lo que haya salido de un año para aquí. No, aquí lo que queremos es que tengas todas las incidencias hasta la que ha entrado ayer, ¿vale? Y tenga tanto peso como la que tienes hace, o más que la que tiene hace un año, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese sistema lo que hace es explicar tema de incidencias, cuáles son las intervenciones que se han hecho, tú puedes preguntarle que el grupo de soporte y luego que decíamos, esto yo lo puedo combinar con información que tiene que ver con temas ya de cuadros de mando. Es decir, si yo voy para la siguiente, ¿vale? Yo puedo estar preguntando ya información a través del lenguaje natural de temas deterministas. Es decir, cuántas incidencias hay cerradas de un cliente, por ejemplo, este año con Semantic, y él tiene que ejecutar la consulta, sacarla, irse a las bases de datos que me debo el origen de la base de datos, si SQL Server, lo que sea, o un RP, y decirte que son X. Y lo más importante, tiene que mantener el contexto. Es decir, yo puedo seguir preguntando y él tiene que guardar esa información para que yo llegue, cuando yo cuántas son el año pasado, pues él diga, vale, pues yo sé que me estabas hablando de este cliente, por lo tanto, yo sé llevar ese razonamiento. ¿Vale? O sea, ya este tipo de cosas ya se están haciendo sin tener que llevar esta información, evidentemente. Es aquí donde no puedes usar un GPT. ¿Vale? Yo no voy a conectar mi base de datos a GPT. Tienes que hacer que el razonamiento que entra a esa base de datos sea local.
porque para nada vas a dejar acceder a tus sistemas desde fuera, ¿vale? Pues esto es un poquito resumen, no creo que tengo más de esta parte, ¿vale? Bueno, sí, temas de modelos con inteligencia artificial también. Tú puedes entrenar un modelo generativo imagínate que tienes tu forma de trabajar, en este caso nosotros, este sistema es capaz de generar datos estructurados directamente a través del lenguaje natural, ¿vale? Un modelo en JSON, un modelo de clases, de propiedades, que, pues como veis aquí, al final se puede hacer también, ¿no? Vale mucho como asistencia y en este caso nosotros lo utilizamos siempre para generar información, para luego meterlos en las bases de datos. Automáticamente nos genera esta información. ¿Vale? Muy bien. David, yo creo que ya podemos seguir con la siguiente, ¿eh? Perdón. Isidro, muy claro. Sí, Yo creo bueno, pues se ve claro cómo podemos aplicar la IA generativa a las empresas en diferentes escenarios. Vamos a ver la segunda parte, en la que hablamos de IA tradicional, ¿vale? Como bien decía al principio Isidro, estamos hablando de analítica avanzada, que, bueno, es algo en lo que muchas empresas llevan ya trabajando años. Nosotros concretamente llevamos trabajando muchos años y con bastantes proyectos alrededor de eso. Estamos hablando de utilizar herramientas matemáticas y estadísticas para analizar los datos y extraer el valor. ¿Y dónde está ese valor? Pues el valor está primero en encontrar patrones, ¿no? Es decir, qué cosas pasan en determinadas situaciones y cómo eso se repite. Segundo, en entender lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, no solamente encontrar esos patrones, sino relacionarlo con lo que está pasando en realidad. Después, a partir de ahí, tener la capacidad de anticipar aquello que pueda llegar a pasar. Es decir, cuando sé lo que pasa y entiendo el porqué, puedo dar un paso más allá y anticipar qué es lo que puede llegar a pasar. Y a partir de aquí, evidentemente, tener toda la información necesaria para tomar decisiones. Esto hace estos cuatro pasos hace que podamos clasificar los proyectos de IA tradicional o IA o analítica avanzada en cuatro grandes grupos para explicarlos de una manera, digamos, más sencilla en este webinar, ¿no? Y es lo que os vamos a mostrar a partir de ahora. Por una parte, la IA descriptiva, es decir, ese primer paso de qué está o qué ha sucedido, qué está sucediendo. Aquí analizamos el pasado normalmente, ¿vale? Para entender el comportamiento y los resultados. La siguiente es la diagnóstica. ¿Por qué ha sucedido? Es decir, sí, sé lo que ha pasado, pero necesito el por qué para, si tengo que corregirlo, poder corregirlo. Buscamos causas y buscamos correlaciones entre esas causas. La tercera sería la predictiva. ¿Qué sucederá? ¿Vale? Estamos utilizando modelos para anticipar cuáles son los escenarios futuros en función de lo que yo haga, cuál va a ser el resultado que puedo tener y por tanto ahí tengo más datos para tomar las decisiones. Y la última que es probablemente la que aporte más valor, no siempre se aplica, pero es la prescriptiva, ¿no? Es decir, ¿qué debo hacer? O, dicho de otra forma, dame toda la información o las diferentes opciones que tengo con sus pros y contras, bueno, como una recomendación, ¿no? Para que yo pueda tomar las decisiones correctas. Bueno, sí. esta estructura, este tipo de abordar la inteligencia artificial, pues ya lo están utilizando muchas empresas para construir estrategias basadas en datos, ¿no? Y a partir de ahí, Isidro os cuenta diferentes Sí, casos. sí, mira, antes de pasar a la siguiente slide, me gustaría comentar un poco esta porque me gusta meter siempre el símil de cuando ves al médico, ¿vale? O sea, pensar en la ética avanzada tal y como veis las cuatro fotos de abajo. Es decir, cuando vais a un médico, a vuestro médico de cabecera y tenéis un problema, siempre sigue esos cuatro pasos. Siempre. Primero, tenéis que explicar qué te está pasando. Oye, tengo dolor de garganta, me duele esto, tal, no sé qué. Él intenta saber por qué ha sucedido.
te puedo hacer un análisis, ¿vale? Para determinar un poquito las causas de lo que ha pasado. Predictiva, empieza a buscar alternativas de qué medicamento te va a dar, ¿vale? Para saber los efectos secundarios o si tiene que aplicar uno o si tienes intolerancia, lo que sea. Y finalmente te da el medicamento, te prescribe algo, ¿vale? Esos 4 pasos son los que siempre vais a tener. Entonces, pensar siempre un poco en eso. Cuando vais a un médico, está haciendo analítica avanzada, salvando las distancias, que no quiero tampoco, simplemente para que lo veáis un poco, ¿vale? O sea, busca unos patrones de comportamiento para entender qué está pasando, predice creando este medicamento que lo puede pasar y toma las decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, en estos 4 campos es donde en principio cada uno, cuando va a atacar un proyecto en analítica, es donde tiene que saber en dónde está su empresa, ¿vale? En qué punto está para aplicar, si básicamente tengo que describir qué está pasando antes de diagnosticar algo y predecir, ¿vale? Comentando eso, vamos a la siguiente para que veáis un poquito casos más claros de lo que sería un poco ejemplos de analítica descriptiva, ¿vale? La analítica descriptiva, al final, describe los comportamientos, ¿de acuerdo? Con métricas, ¿vale? Resume qué cambios hay y luego contextualiza todo haciendo trazabilidad y logs, para tener constancia de ello, ¿vale? Pero normalmente nosotros siempre que hagamos un proyecto de analítica, simplemente vamos cogiendo un montón de información que existe alrededor para correlacionar esa información. Cuanto más información tenga alrededor del problema, más soy capaz de dar una solución más adaptada, ¿vale? Lo mismo, yo voy al médico, te puede decir, oye, ¿dónde has estado el último mes? Es una información contextual, que igual a priori dice, ¿a ti qué te importa? No, es que para mí es importante porque hay un brote de gripe aviar en tal sitio y si está por allí, pues igual puedo ver con ello, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos casos de sistemas de monitorización en edificios industriales para saber, básicamente, detectar en el futuro alarmas y problemas que se pueden dar en el edificio en cuanto a, en este caso, temas de impermeabilización. Es decir, hay sensores que detectan si hay fugas de agua, pero claro, necesitamos datos externos para ver si esa fuga es normal o no tiene nada que ver con el tiempo, ¿vale? Entonces, ese es el típico caso de analítica descriptiva, ¿de acuerdo? En sistemas de monitorización. Si fuésemos a ver un poco ya la parte de diagnóstica, que sería por qué ha pasado, ¿vale? Aquí ya estamos respondiendo a otros datos, es decir, ya tengo una información descrita, todo clasificado y ya empiezo a ver un poco cuándo, por qué, qué cambios, qué subgrupos, todo eso, cómo ya empiezo a sacar patrones, ¿vale? En el caso de optimizaciones de almacenes, nosotros estamos trabajando muchísimo en optimización de almacén, tanto en espacio como en qué es lo que hay que estocar, ¿vale? En base a previsión de demanda, a entregas, ¿vale? Tenemos otros casos, por ejemplo, donde aplica el diagnóstico digamos, en los sistemas de aire acondicionado, ¿vale? Procesos industriales donde hay un consumo energético muy alto y quieren controlar por qué se consume tanto aire acondicionado. Estamos hablando de cantidades ingentes. Entonces, este sistema lo que intenta es, digamos, diagnosticar el porqué de ese consumo, ¿vale? Aunque al final termina haciendo predicción, ¿vale? Pero este diagnóstico es la base, ¿vale? Si fuésemos un poco ya a lo que es la parte predictiva, ¿vale? Ya estamos diciendo qué pasará si yo actúo, ¿vale? Ya estamos haciendo simulaciones, porque una cosa importante es, dentro de la predicción, es cómo yo hago gemelos digitales del proceso en el que estoy para darte simulaciones y tú puedas tomar decisiones, ¿vale? Las planificaciones y secuenciaciones de planta es un caso muy típico, ¿no? Yo cojo todo lo que tengo previsto fabricar, miro el estocaje, miro la gente que tengo, miro la previsión que tengo digamos, de pedidos y con eso hago unas planificaciones. Evidentemente, en esas planificaciones y secuenciaciones tienes que tener claro cuál es el indicador clave que quieres solventar. La calidad, el tiempo de entrega, ¿vale? Ya es un poco, aquí tienes que identificar cuáles son los KPIs que llaman, ¿vale? Para saber lo que tienes que priorizar, ¿vale? Entonces, nuevamente, con estos sistemas de secuenciación, por ejemplo, a un sistema en planta, a un jefe de planta, vamos a decir, le podemos dar 5 o 6 y que él toma la decisión, ¿vale? En simulación de proceso de fabricación, lo mismo.
previsión de ventas, control predictivo, ¿vale? Es decir, aquí se queda el modelo de análisis en que te dice, oye, yo haría esto si fuese yo, ¿vale? ¿Qué hace la prescripción? La prescripción es que ya el sistema está tan entrenado y funciona tan bien y ya confías que lo pones ya conectado a producción, ¿vale? Por ejemplo, tenemos casos muy claros de visión artificial donde está aprendiendo cómo funciona el sistema y va prediciendo. Y llega un momento en que metemos actuadores, es decir, son actuadores que son capaces de tomar una decisión y actuar, ¿vale? Por ejemplo, prescripción de producto. Yo puedo hacer un análisis de los productos que está haciendo y prescribir, poner un asistente que vaya prescribiendo producto con dos objetivos. Puedo prescribir producto porque es lo que gente como tú configura o hace, como hace Amazon y esta gente, por todo lo que tiene alrededor, es capaz de prescribir lo que a ti más te interesa en base a tus gustos, o puedo también intentar prescribir por stock, porque a mí me interesa. Decir, oye, este tío está configurando, yo puedo decirle que este es algo parecido a lo que estás haciendo, pero sin embargo tengo en stock un montón de material que me interesa sacar. También lo puedo conectar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que agiliza la configuración de productos, en este caso la prescripción de producto, porque es muy típico. Tú te puedes configurar, por ejemplo, un coche en Internet, una marca determinada, y en el proceso de configurar que habéis hecho, hay algunos configuradores que ya incluso, según estás tú configurando el interior, el color, te empiezan a aparecer, oye, gente como tú está configurando este tipo de coche. Y dices, ah, mira, pues me interesa, lo cojo, sigo trabajando con él, le quito cosas, pero oye, es una configuración base muy interesante. ¿Vale? Si seguimos para adelante, yo creo que... Muy bien, gracias, Isidro. Bueno, pues una vez vista esta parte, que es la más teórica, es decir, qué es lo que se puede llegar a hacer, aunque es a partir de casos prácticos, pero qué es lo que se puede llegar a hacer, vamos a ver la parte más práctica, ¿no? Qué metodología a utilizar y cómo poner en marcha eso, cómo meter esas soluciones en mi empresa o cómo adaptarme a ellas, que seguro que es la pregunta que os estáis haciendo todos, cómo aplico esto a mi empresa. Bueno, os voy a poner el ejemplo de cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma que tiene diferentes herramientas, diferentes soluciones, tanto en el ámbito de IA generativa como en el ámbito de IA tradicional, porque no tomamos ninguna decisión a priori, es decir, en función de cuál sea la necesidad que hay, la problemática que se quiere resolver, el ámbito en el que se quiere eficientar, pues la solución que se aplicará será una u otra, tanto de IA generativa como de IA tradicional. Otro elemento clave es que vamos a estar manejando información que es crítica, datos sensibles de la compañía, que hablan de nuestros procesos de la empresa, que no queremos que la competencia conozca o que se conozcan a nivel público. Por tanto, que esa implementación que se haga, pues tenga esa visión de la seguridad y privacidad como prioritaria, ¿no? ¿Cómo aseguro que esos datos que están repartidos en mis sistemas, que son los que me van a dar información de valor para mí, pues no pueden dar esa información de valor a un tercero, incluso como decíamos, que pueda al final acabar siendo competencia. Por tanto, el planteamiento de cómo aplicarlo tiene que ver con identificar el proyecto adecuado que nos permita aportar valor, es decir, que aplicando ese proyecto vamos a tener un retorno de cualquier tipo, normalmente económico o que repercute en lo económico, por tanto habrá retorno, y es importante recorrer un camino para entender cuál es el proyecto que tengo que hacer. A veces será más corto, a veces más largo ese camino, a veces daremos todos los pasos y otras veces no. Por tanto, ¿cuál es esa metodología? Pues muy importante. Identificar primero el caso de uso, es decir, ¿dónde creo yo que puedo obtener valor, que puedo tener un retorno aplicando esa IA o hagámoslo al revés, ¿dónde tengo yo un problema que quiero resolver y que probablemente pueda definir con IA? Donde de alguna manera tengo un objetivo, tengo la capacidad de generar métricas o tengo unos beneficios esperados, ¿vale? Por tanto, importante primero identificar el caso de uso. El segundo paso también es muy importante
de entender muy bien qué puede ocurrir, ¿no? Y ahí normalmente necesitaréis el apoyo de alguien experto, ¿vale? Analizar esa problemática, seleccionar correctamente cuál es la tecnología aplicable en cada caso. Aquí hemos hablado de muchas. IA es un término, es un paraguas general que cubre muchas maneras de resolver las cosas, evidentemente con unas tecnologías determinadas, pero hay muchas maneras de hacerlo y hay tecnologías diferentes para hacerlo. Por tanto, hay que diseñar esa solución IA a partir de soluciones existentes o a veces a partir de desarrollar algo que no existe y que evidentemente eso en la teoría, en el papel, en la PPT nos dé esa aproximación real que encaja con nuestra estrategia del negocio, con aquello que queremos resolver. Por tanto, una vez identificado hay que centrarlo, hay que intentar comprender muy bien qué pasaría en el caso de intentar resolver eso con una tecnología u otra. Y probablemente pudiéramos ir a un proyecto a partir de aquí, pero en muchos casos es importante el prototipado, es decir, eso que se aguanta muy bien en la PPT, vamos a ponerlo a prueba. ¿Por qué? Para evitar tirarnos a la piscina sin agua, ¿no? Es decir, tener una protección porque hemos hecho una prueba que de alguna manera nos estará diciendo que, quizá no al 100%, pero que eso que en la teoría ha funcionado, nos va a funcionar. Eso es un prototipo funcional, tipo piloto, prueba, etcétera, que vamos a poner en marcha en un ámbito determinado, controlado, en una zona específica o con un producto solo o con un proceso concreto, pero en un ámbito acotado en el que yo pueda medir esos resultados y pueda demostrar que eso que he dicho teóricamente funciona por lo menos a pequeña escala, y eso me permite hacer una proyección de cómo va a funcionar a gran escala. Y finalmente, ya abordar el proyecto, igual en alguno de los pasos anteriores abortamos, podría ser. ¿Por qué? Pues porque no soy capaz de identificar un caso de uso, porque la consultoría me dice que eso no es posible, no tiene solución técnica, porque el piloto me falla, ¿vale? Me indica que eso que yo he supuesto en la teoría no es correcto. O podemos haber saltado alguno de estos pasos. ¿Por qué? Pues porque, a ver, es clarísimo que eso nos va a dar un resultado y me salto el prototipo, o directamente en el caso de uso ya he podido identificar la parte de cómo sería el proyecto. El proyecto final es la implementación, que puede también tener diferentes fases, pero ya es esa solución, que tiene una parte muy importante de integración con el resto de los sistemas de la organización, porque al final con IA lo que vamos a manejar son datos que probablemente ya tenemos en nuestros sistemas. Como decíamos al principio, pueden ser datos que ya existían desestructurados, pueden ser datos que están generando nuestras máquinas y están dejando en una base de datos y nadie lo utiliza, o pueden ser otros tipos de datos que ya estamos procesando en nuestra organización, en el RP, el CRM, los PLMs, cualquier herramienta que tengo yo de gestión de mis procesos. Y también es muy importante que ese proyecto incluya una formación, porque lo más probable es que estemos cambiando procesos. Es decir, a la hora de aplicar una solución, es muy probable que estemos cambiando la manera de trabajar a la gente, es muy probable que estemos poniendo una herramienta en sus manos, por eso es importante que tengan la formación adecuada, y para que ese proceso de gestión del cambio se entienda bien. Sabéis que hay mucho miedo con esto de la IA. Hoy he oído un anuncio de una empresa que dice que aplicando la IA van a despedir 5.000 personas durante los próximos 5 años porque van a ganar 300 millones. Bueno, no se trata de eso, se trata de que la gente se adapte a la IA, pero este tipo de noticias generan resistencia a ese cambio, ¿no? Ya en general la digitalización genera esa resistencia, la IA está probablemente generando más resistencia, por tanto hay que abordar muy bien esta gestión del cambio, evidentemente con formación, a veces genérica de lo que puede hacer o no puede hacer la IA, y otras veces específica de cómo ha cambiado ese proceso vuestro y cómo va a mejorar eso la vida de bueno, pues las personas involucradas. Y además,
que ese proyecto tenga asegurada su continuidad desde un punto de vista de escalabilidad. Yo puedo haber definido un proyecto por fases, lo aplico hoy a una planta o a una oficina y lo voy a ir extendiendo por el resto de mis plantas o mis oficinas. Por tanto, bueno, pues tendrá que tener una continuidad. Eso y después, evidentemente, un mantenimiento, ¿no? Asegurar, pues, por ejemplo, si tengo un sistema rack al que voy a tener que ir indexando información para que se vaya retroalimentando, pues que eso esté previsto también en ese proyecto. No me extiendo más, ¿vale? Pero la idea es eso. Probablemente son proyectos en los que hay poca experiencia específica en determinados procesos y conviene hacer este recorrido, cubriendo todos los pasos en algunos casos y en otros quizá no sea necesario. Lo que perseguimos es ahorros de tiempo y productividad, mejorar la privacidad de los datos o asegurar la privacidad de los datos, reducir costos, lo que decimos arriba de ahorro de tiempo, adaptarnos a escenarios complejos. Puede ser que con la IA estemos intentando resolver un problema que no se ha podido resolver con otras herramientas de digitalización por su complejidad, y eso nos lo va a permitir la IA. Y evidentemente lo que decíamos ya de la integración, ¿no? Tiene que ser un sistema que se permita conectar con el resto de nuestros sistemas, porque al final tanto de entrada como la mayoría de las veces de salida, está trabajando con nuestros datos. Antes Isidro se ha enseñado un esquema donde veíamos cómo se conecta la IA con el resto. Y poco más por mi parte. No sé, Isidro, si tú quieres hacer algún comentario. No, de momento no. O sea, si hay más preguntas. Vale, pues entro yo, que vamos un poco mal de tiempo y tenemos varias preguntas. Entonces, cerramos ya el turno de preguntas. En el caso de que, bueno, pues que alguien tenga alguna consulta que se quede sin contestar, ahí tanto David como Isidro deja sus datos, pues por si os pueden ayudar. A ver, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué criterios debo seguir para decidir entre usar IA generativa o tradicional en mi empresa? A mí esa pregunta, ¿no? Sí, Vale. Bueno, en principio, si realmente tú tienes que transformar contenido, o sea, sacar información que tienes no estructurada, crear contenido nuevo, si tienes que decidir, predecir, optimizar o hacer sistemas híbridos, porque puede ser, lo que hemos comentado, puede ser parte de los dos, ¿vale? Lo más importante es que tenga claro si el indicador que persigues o el objetivo lo puedes solventar un algoritmo. Es decir, si hay un algoritmo muy concreto que me solucione ese problema, ¿vale? Si no lo tienes, la IA tradicional se utiliza mucho para todo el tema de lo que es clasificación, predicción numérica, optimización de procesos, detección de anomalías, fraudes, ¿vale? Son cosas que buscan objetivos muy concretos. Utilizan sobre todo o sea, datos estructurados y los objetivos están claros. Hay un indicador, ¿vale? Para eso la IA generativa no la utilizas ya los métodos tradicionales. Sí puedes combinar esos resultados, que he visto en alguna preguntita por ahí también, donde yo estoy aplicando IA tradicional en mis sistemas, ¿vale? Pero quiero saber cómo complemento la IA generativa con esto. Bueno, pues primero tienes un asistente de lenguaje natural de gente que normalmente no tiene que conocer tus procesos, sino que quiere entrar al sistema y preguntar. Y el sistema tiene que saber dónde tiene la información no estructurada para organizarla y dónde tiene la información ya estructurada para hacer esos algoritmos que tienes hechos. ¿Vale? Con lo cual, la IA generativa lo que hace es crear contenido nuevo en base a toda esa información, que le sirve para explicarte a ti lo que está pasando. ¿Vale? Por eso lo utilizan mucho para asistentes conversacionales, análisis y resúmenes de datos o documentos muy largos. Me da igual si son datos, documentos con formatos, con etcétera, etcétera. Tú entras a ese documento. También vale para sistemas audiovisuales. Yo puedo estar leyendo vídeos o imágenes y generar contenido en lenguaje natural para que busque datos, información sobre esos vídeos, ¿no? Y sobre todo, lo que hemos dicho es genera código o genera documento y propuestas, ¿vale? Con lo cual ya pues complementas un poco los dos. Vale. Pues siguiente pregunta. ¿Cómo se garantiza la privacidad de los datos cuando se usan modelos LLM en entornos corporativos?
Sí, bueno, sí, la privacidad. Si eso es lo que antes ha comentado un poco David, el tema de los LLMs públicos, los que están en la nube, hasta qué punto debemos confiar o no. Bueno, yo tengo mis reticencias, ¿vale? Sé que hay las agencias a nivel de cumplimiento normativo ya están poniendo encima de la mesa la Agencia Europea de Protección de Datos, la LOPD, el sector regulatorio, ¿vale? Pero lo más importante es hasta qué punto esa información, los datos críticos en cuanto a nombres, cosas así, es necesario que salgan. Es decir, hasta qué punto esos modelos son tan potentes respecto a uno local. Cuando digo uno local es uno que puedes arrancar en vuestros sistemas en la nube y que nadie más tiene acceso, ¿vale? Porque ahora mismo, hasta qué punto nadie garantiza que toda la información que subes a un GPT no está disponible para la siguiente versión de GPT. ¿Quién te garantiza a ti todo eso? ¿Te lo garantizan los americanos? Bueno, o los chinos. Pues bueno, cada uno que tome sus decisiones. Si después de la siguiente versión GPT-6 ves que tu producto aparece en Internet con una información que era crítica, vos te has saltado, bueno, demándales y veis si ganas, porque los americanos funcionan así. Gana el que más pasta tiene. ¿Vale? O sea, mucho cuidado con eso. Yo lo que propongo es, nuevamente, para todo esto, un RAG privado, ¿vale? Que se pueda alimentar temporalmente de información pública, perdón, de GPTs públicos, pero yo voy a anonimizar toda la información posible para que nada que salga, esa información la tenga. Si no me hace falta GPT porque lo que voy a hacer me vale con la parte local, lo hago todo local, ¿vale? Hay un proceso que se llama el transformador, que lo que hace es traducir el lenguaje natural a unidad de información que entienden los modelos, que es donde tienes que tomar la decisión también si vas a utilizar uno público o uno privado, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es o todo privado, o si quieres llevar algo afuera, lo tienes que podar, limpiar, controlar, anonimizar, etcétera, etcétera, ¿vale? De esa forma garantizas tu privacidad. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué nivel de conocimiento técnico necesita una empresa para adoptar estas soluciones? Bueno, todos conocéis lo que existe con GPT. Conocimiento, nivel bajo. Tú subes algo, hay hasta sistemas en local que hay herramientas que puedes combinar, subir tu documento, combinarlo y sacar, trabajar un poquito con tu prompt, hacer como cositas. Decir, mira qué chulo, si lo sé hacer, ¿verdad? Y cuando empiezas a meterle un poquito de chicha, aquello se descontrola. ¿Vale? Entonces, digamos que un nivel bajo, donde nosotros Semantic, por ejemplo, o cualquier partner que tengáis un poco así de tecnológico que confiéis, os puede suministrar una herramienta SaaS o lista para usar, ¿vale? Con muy poco código, con un chat y ya está. Ese sería el nivel más bajo, donde realmente no tienes capacidad ni músculo técnico para darle soporte, ¿vale? Luego ya entraríamos al nivel medio, donde ya tienes un equipo, ¿vale? Que ya va poniendo puertas al campo, ya empieza por lo menos a controlar los prompts, ya sabe meter un prompt y otro, ya sabe meter esa programación, que no es programación, es lenguaje natural, pero son órdenes, ¿no? Que le das al sistema para que se ponga en contexto, ¿de acuerdo? Y ahí, pues bueno, al final, nuevamente es un equipo que es capaz de conectar tu RP para darle de comer al sistema, a tu SCM, ¿vale? Puedo utilizar tecnologías estándares como SMCP, que son protocolos estándares, ¿vale? Y bueno, es capaz de sacar esa información para ingestarlo y trabajar con ese programa, con lo cual se mete en el ciclo y sobre todo también toma decisiones en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, digo, mira, esto no se lo puedo pasar a nadie porque yo en las pruebas que tengo veo que esto no está funcionando. Vale, pues hay un personal con una capacitación media o un nivel medio de aprendizaje lo podría hacer. ¿Vale? Luego ya sería un nivel alto, ya donde ya, oye, quieres hacer tu modelo LM, quieres meterle ahí un montón de inteligencia, trabajar con bases vectoriales muy concretas, meter algoritmos de búsqueda muy específicos, ¿vale? Más orientado pues, a gente que no son científicos de datos, ¿vale? Por supuesto, requiere mayor inversión, pero posiblemente tengas mayor ventaja competitiva. Me explico. Si no tienes mucho conocimiento, estás con los demás. Si adquieres un poco de conocimiento, empiezas a coger ventaja competitiva con tus competidores, ¿vale? Porque lo estás haciendo y lo sabes manejar y mantener. Pero si eres capaz de investigar y trabajar sobre ello, pues te estás poniendo pues, unos años por delante, ¿no? Que a nivel de día a día, pues es mucho, ¿vale?
Vale, pues seguimos. Os pido en la medida de lo posible, Isidro y David, que sé que es complicado, bueno, pues unas respuestas un Ok, poco más cortas, porque es que tenemos un montón de preguntas y sí que me gustaría, pues ok. bueno, exponer Sí, todas. y luego lo último, por dejar un poco así rápidamente, lo que ha dicho David, o sea, estos proyectos de inteligencia artificial tienen que ser iterativos. Es decir, puedes partir de un informe para valorar un poquito tu estado y saber si eres capaz de dar el siguiente paso. Hay muchos clientes que dan ese primer caso donde realmente quieren un informe de situación para saber cómo está su empresa y luego ya es capaz de dar el siguiente paso y decir, bueno, pues ahora quiero hacer un proyecto muy pequeño con este alcance muy concreto. Y luego el siguiente paso. Por eso es importante también tenerlo en cuenta. Vale. ¿Cómo se mide el ROI, el retorno de inversión de una solución de IA en una pyme? Si te parece, Isidro, esta la respondo yo porque soy el que ha hablado de ROI y también porque prácticamente está respondida, ¿no? Es decir, la manera de medir el ROI no es diferente a la de otros proyectos, ¿vale? Probablemente haya menos conocimiento en cuál es el resultado de un proyecto de IA, pero no es diferente. Es decir, al final tenemos que tener un problema y ese problema tiene una serie de indicadores que nos permiten decir Sí, cómo se resuelve. Si hacemos el proceso que hemos dicho, identificar el caso sí. bueno, un proceso de consultoría al prototipo, seguro que ahí tenemos un ROI claro. De hecho, la gente lo que yo les digo es medir el antes y el después. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo quiero estar después de aplicar esto? Si lo cubre, el ROI está garantizado. Si no, demasiado trabajo para el beneficio. ¿Vale? Vale. ¿Qué coste aproximado tiene implementar una solución basada en red con IA? Sí, más o menos lo que has comentado. O sea, si realmente un proyecto de IA normalmente suele ser quien no quiera trabajar muchísimo, un informe estático donde le da ya incluso esos datos del ROI, ¿vale? Donde se hace una valoración, no tiene mucho coste y tal. Luego ya pasarías a un escenario donde ya estás metiendo un algoritmo funcionando, ¿vale? Donde ya pones un algoritmo funcionando, haces cargas periódicas de tus sistemas y ya tienes un sistema que empieza a trabajar con datos, digamos, temporalmente cargados, ¿vale? Y luego ya, cuando realmente el último caso, donde ya sería digamos, más inversión o coste, sería cuando realmente quieres cuadros de mando, quiero meter datos de entrada dinámicos, quiero un front-end. ¿Me explico? Esos son un poco las tres niveles de coste. ¿Vale? Bien. ¿Por qué decís que cada consulta ChatGPT cuesta 0,15 céntimos? Todo lo que son los modelos generativos están medidos. GPT tiene una métrica que se cobra por token. ¿Vale? El token es una frase, se parcela en trozos. Cada frase entra al GPT. Todos esos datos de entrada son tokens. Te cobran por token. Tokens de entrada es la consulta de entrada. Tokens de salida es cómo te está respondiendo. Si tú haces una media, te sale más o menos por consulta 15 céntimos. Eso está medido. ¿De acuerdo? Si vas a hacer un entrenamiento y metes miles de documentos, imaginaos, ellos tienen también otras formas de tarifarlo, ¿vale? Pero yo cuando hago una consulta, nosotros tenemos clientes que trabajan con GPT porque lo quieren así, y al final se les pasa la factura y más o menos viene por a costar, ¿vale? Sí, aquí supongo que lo que hay que aclarar es que no estamos hablando del GPT gratuito al que puede acceder cualquiera en Internet, sino una licencia que te permite subir tu Eso información. es, eso es. Es una cosa que ya Vale. tienes tu espacio, etcétera, etcétera. ¿Cómo se integra Redcom IA con sistemas RP específicos como SAP, Microsoft Dynamics o similares? Sí, eso también ha comentado por ahí en el chat, también he visto que cómo se puede integrar con los RPs y tal. Bueno, ahora mismo hay una cosa que está muy de moda con los modelos generativos que se llama MCP, ¿vale? MCP es un protocolo abierto que se llama Model Context Protocol, que simplemente lo que están haciendo todos los partners a nivel de tecnológicos es poniendo esas capas que le permiten conectar con los modelos generativos, una API, ¿vale? Y ese sería un poco lo que están haciendo. Entonces, puede ser que el cliente le interese utilizar MCP. Nuestra tecnología tiene también esos conectores. Conectores tenemos para bases de datos, para RPs, para SCM, para un montón de sistemas, ¿vale? Con lo cual, esos, digamos, conectores lo que hacen es entrar, hacer las consultas, sacar la información y a partir de ahí
ya lo vas integrando, ¿vale? O sea, no hay ningún problema con Azure, con lo que se quiera. Vale. Una pregunta de uno de los asistentes. Escuché que la IA es solo una forma estadista de concatenar palabras una detrás de otra y es por eso que comete errores, ya que no sabe lo que está bien y mal, solo concatena palabras y si no lo tiene, se lo inventa o lo completa como mejor porcentualmente vengan las palabras siguientes. ¿Podéis darnos una opinión de esto? Sí, eso, pues yo diría que sí. O sea, hasta un punto, eso es lo que hace el modelo generativo. El modelo generativo construye lenguaje. Pero al final es un poco, para mí, para que tengáis una idea, los modelos de lenguaje funcionan como los cerebros, ¿vale? Pensar que cuanto más millones de parámetros, más coeficiente intelectual tiene. Un modelo de lenguaje con 80 billones, que llaman ellos que son 80.000 millones de parámetros, realmente es como si tú preguntas a una persona que no tiene ni idea de lo que estás hablando y que te tiene que responder. Pues hay mucha gente que se lo inventa. Para mí sería como el cuñado de la IA generativa, ¿no? Sabe de todo y te responde, da igual. Y si no te gusta, si no te gustan sus principios, tiene otros. Y luego están los modelos generativos como GPT y todos estos que cuestan tanto dinero, que están entrenados con millones y millones de parámetros que hacen que sean mucho más fiable en la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas veces que asusta, porque claro, son tantos billones de parámetros y tanto coeficiente de intelectualidad de combinaciones que tiene, que al final ese acercamiento que tiene a ese concepto más aproximado al que le has dicho es mucho más certero. ¿Vale? Porque tiene otras cosas en cuenta, como son el contexto de quién está hablando. El contexto al final es la ventana que tú, cuando hablas a una persona, cuando tú empiezas a hablar con un modelo generativo, es como si tú vas a una persona en tu empresa y le dices, oye, ¿qué hay de lo mío? Dice, ¿qué es lo tuyo? Y tienes que explicarle, ¿cómo va mi cosa? Ah, vale, ahora te entiendo. Te empieza a explicar y te empieza a razonar. Cuanto más tiempo hable contigo, pues mejor vamos a razonar porque estamos en la misma página. Pero como de repente me hables de una cosa y me saltes a otra, se puede perder, ¿vale? Por eso es importante el concepto de ingeniería de prompt. Es como yo voy parcelando muy bien todo el sistema de preguntas y respuestas o cómo yo parcelo todo para que él me pueda responder de forma fiable, ¿vale? ¿Las búsquedas y extracción de información se pueden hacer con medios audiovisuales o solo con documentos? No, se puede hacer con cualquier tipo de origen de datos, ¿vale? Hoy en día existen embeddings, que son, digamos, los transformadores de información, que son capaces de hacer a vídeo, audio, etcétera, ¿vale? Y, evidentemente, no estoy diciendo que sea óptimo, pero, por ejemplo, reconocimiento de imágenes sí hay. Es decir, es capaz de entrar en imágenes, como hacían los antiguos OCRs, por ejemplo, y extraer información de forma automática. Lo que os decía, ahí entramos ya a que tú valides que esa información está completa y si son datos que no pueden ser correctos. ¿De acuerdo? Vale. Sí. A ver, nos quedan 5 preguntas. No, perdón, 6. Hostia. Tengo una cantidad de datos importantes desestructurada y me gustaría subirla a un RAG para que pudiera usarla nuestro equipo de helpdesk. Pero claro, me gustaría revisar las respuestas que la IA me va a dar para poder comprobar que me está dando la respuesta correcta. Pero si no me diese esta, podríamos ir corrigiendo las respuestas con un CAG con alguna interface para que se guarde la respuesta correcta para futuras preguntas similares. No sé si he hecho bien la Sí, pregunta. sí, 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 eso es lo típico. Es decir, tú al final estás montando un asistente de lenguaje natural desasistido. Es decir, no hay nadie por detrás que lo esté validando. Necesitas guardar esas respuestas y que haya confianza. ¿De acuerdo? Es lo que os comentaba antes en los ejemplos que veíamos. Cuando el sistema te estás escribiendo la respuesta, puedes guardar tanto la pregunta, la respuesta que le has dado y en base a, digamos, a la puntuación que tenga o incluso el porcentaje de confianza que te da el LM, que es un poco el lío del anterior, ¿no? Cuando yo pongo el siguiente una respuesta, él te va a decir, oye, lo que te estoy diciendo me lo estoy imaginando casi. El LM te lo va a decir. Otra cosa es que tú se lo presentes a él. Pero tú puedes saber perfectamente si te está respondiendo otra cosa y tú decir, oye, este da una confianza muy baja en la respuesta, lo pongo en un sitio para revisarlo y puedo retroalimentar el sistema. O directamente tú sabes en ese momento que estás dando una respuesta que no es fiable y te dice el tío, no, si no tienes fiabilidad, no respondas con tonterías. También se lo puedes decir al modelo, ¿eh? Al modelo tú puedes decirle, oye, si no tienes una confianza de un 80% más o menos en lo que estás respondiendo,
ni le respondas, le dices que no puedo responderte esa pregunta porque no la entiendo y te voy a desviar con mi sistema de causa. ¿Vale? Vale. ¿Descriptiva y contextual son lo mismo? Descriptivo, a ver, descriptivo yo lo llevaría más al terreno de la analítica descriptiva, a entender el problema. Contextual es la terminología que utilizan los modelos de lenguaje para ponerse en contexto. ¿Vale? Contextual es la ventana que tú puedes ponerle a un modelo generativo, que suele ser normalmente de 4K, 5K, que es bastante, para que se ponga en contexto con lo que tú vas a preguntarle. Por ejemplo, yo subo un documento, te voy a preguntar sobre él. ¿Vale? Ese documento sería el contexto de la pregunta y tú vas a preguntar cosas sobre ese documento. ¿De acuerdo? El modelo generativo, ¿qué es lo que haría? Va a generar contenido nuevo en base a ese documento, completándolo con información que más o menos tenga accesible a nivel público. O a nivel, por ejemplo, imagínate, tú le subes un documento que tenga que ver con temas eléctricos tuyos, que tu empresa se dedica al tema de la electricidad y hace tal, circuitos eléctricos o lo que sea, y tú al prompt que le vas a dar, le vas a decir con este prompt, oye, eres un experto en electricidad, te voy a subir este documento y quiero que se me expliques muy bien cómo funcionan las fórmulas de este documento. Y te va a decir, ah, vale, por la información que tengo de internet, yo te puedo decir que tú aquí lo que estás diciendo es esto, esto y esto. ¿Vale? Esto es un poco el contextual. Descriptivo sería, descríbeme el problema. ¿Vale? Vale. Para recordar para alguno de los asistentes que nos está enviando preguntas por privado que no es posible porque vamos mal de tiempo. Entonces, que si tiene alguna consulta, bueno, pues le invitamos a que se ponga directamente en contacto con los expertos porque el turno de preguntas ya se cerró hace un rato. Paso a ¿Tiene las... los emails en pantalla? Eso Los es. emails para enviar las preguntas. Eso es. Serviría para revisar textos académicos, verificar número de palabras del abstract, extensión en páginas, tipo de letra, tamaño, extensión de título, márgenes y las referencias según normas APA séptima Harvard Vancouver. Sí, 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 sí. O sea, por descontado, ¿vale? Es capaz de saber si incluso lo ha generado una IA. O sea, la propia IA puede saber si es un texto generado por él mismo, ¿vale? Por patrones que tiene. En el tema de descubrimiento de patrones en un documento, que puedan ser por sintaxis, por abstract, incluso por contenido en la forma de redactarlo, si tiene que ver con la norma o X, para eso los modelos generativos vienen muy bien. Precisamente ahí no tiene nada que ver con la IA analítica. La analítica hemos dicho que busca indicadores, sin embargo yo puedo saber perfectamente incluso el sentimentalismo, ¿no? Hay un concepto de que, oye, la persona que está escribiendo esto, ¿cómo se encuentra, no? O sea, hay cosas hasta este tipo, ¿no? Vale. Si una fábrica ya utiliza inteligencia artificial tradicional para ser más eficiente, ahorrar energía y generar menos residuos, ¿cómo podría ayudar la IA generativa a ir todavía más lejos? ¿Qué nuevos beneficios concretos permitiría esta combinación para la empresa? Pues mira, tenemos casos que tienen que ver incluso hasta con la transparencia. Es decir, cómo yo hago que los procesos que tengo, que me ha costado muchísimo trabajarlos, hacerlo transparente para que cualquiera pueda saber que mis procesos productivos son óptimos y llevan una eficiencia energética X y tal. ¿Cómo lo puedo complementar? Internamente, pues puedo hacer sistemas de asistencia que puedan combinar esos datos que ya tienes tú en análisis, analizados con un algoritmo en concreto, con información de otro origen, ¿vale? Es decir, correlacionar esa información para ofrecer una respuesta a un usuario que esté preguntando, ¿vale? Por ejemplo, ¿para qué se utilizan muchísimos? Por poner otro ejemplo, un agente inteligente. Cuando combina, tú imagínate que tú quieres que te haga la agenda, oye, hazme la agenda de la semana que viene y dime qué es lo que tengo que hacer. Y no tengo que consultar un montón de información, ¿vale? Pues él es capaz de acceder a tu agenda, ver cómo tienes el calendario, tu calendario particular, tus citas con el médico, tu no sé qué, y te puede planificar toda la semana. Así, de una tacada. Tú imagínate una planta industrial de un tío o un equipo que quiera ver los resultados de aquí, correlacionarlos con aquello y entrar con un asistente que no te vaya a programar nada por abajo, sino que él pueda explicarte lo que tú necesitas. Oye, mirando esta información, resulta que la correlaciona con esta información y resulta que me da esta información. Ostras, pues igual descubres algo que tú no lo sabías, ¿vale?
¿Os podéis enchufar a cualquier RP, CRM para extraer los datos relevantes? Bueno, eso ya hemos comentado un poco, ¿vale? O sea, es en principio la integración de los sistemas que existen ahora mismo como MCP que hemos comentado, ¿vale? Que existen esos protocolos, ya un poco, donde realmente por detrás, básicamente lo que hacen es normalizar ese formato, ¿vale? O sea, por si alguno lo conocéis, al final el MCP funciona con JSON RPC, que es un JSON que básicamente está orientado mucho a procedimientos y procesos, ¿vale? Y existe ese modelo que ya empiezan ahora, ¿vale? Evidentemente, cuando alguien empieza y lo hace los grandes, pues todo se hace, ¿no? De todas formas, nosotros, dentro de lo que es nuestros procesos, digamos, nuestra arquitectura, hace mucho tiempo que tenemos un motor de procesos que precisamente lo que hace es conectar todo eso con sistemas externos, ¿vale? Integración con Azure, con SAP, Microsoft Dynamics, etcétera, etcétera. O sea, que tiene las dos vías. Vale, pues ya pasamos a la última. ¿Cómo se puede elegir las diferentes herramientas o cuál es la clasificación actual de estas para los diferentes campos de aplicación? ¿O cómo se puede buscar la adecuada o específica según el problema o hipótesis de trabajo? Si te refieres a analítica en avanzada, no tiene nada que ver con el modelo generativo, ¿vale? Tú cuando vas, por ejemplo, vas a hacer modelos de analítica, vamos a ver por un lado, que tampoco no sé muy bien si se centraban en modelos de generativos o analítica avanzada, ¿vale? Normalmente cuando tú quieres hacer analítica avanzada, tú puedes hacer minerías de procesos, predictivos, clasificaciones de almacén, modelos de simulación, visión artificial, aprendizaje reforzado, ¿vale? Hay hasta modelos neuronales que sin llegar a ser modelos generativos son neuronales, no son tan deterministas, pero en base a qué problema tienes, pues al final aplicas una técnica, ¿vale? Por ejemplo, si quiero hacer predictivos, pues tengo todo el tema de Random Forest. Si quiero hacer modelos de simulación, está el Machine Learning. Si quiero hacer aprendizaje reforzado, pues hay Q-Learning, hay diferentes técnicas. De hecho, yo estoy seguro que si le preguntas por tu programa GPT, te va a decir, te recomiendo esto y esto. Te dice, bueno. Y si vas a modelos generativos, pasa un poco lo mismo. Es decir, hay modelos generativos como GPT, por ejemplo, que lo tratan todo, que son verdaderos monstruos, y luego hay modelos generativos que tú puedes tener en local y que se adaptan muy bien a tu problemática y te valen. Entonces, tú lo que buscas siempre es ese equilibrio entre los millones de parámetros que tiene ese modelo, que cuando hablamos de millones de parámetros son gigas en memoria. Y cuando son gigas en memoria, son GPUs que tienen que procesarlo. Entonces, muchas veces dices, oye, mira, yo quiero hacer en local, tengo 2 GPUs, tengo 8 gigas de memoria, pues le puedo meter un modelo de lenguaje de 3 billones de parámetros y te vale, te da un tiempo de respuesta aceptable y te vale para tu propósito. Entonces hay modelos generativos con embeddings para temas audiovisuales, hay modelos generativos para tratar grafos, para tratar documentos, para tratar PDFs, depende un poquito de la respuesta que busques. Siempre hay alguna combinación, de hecho hay muchísimo material a nivel de internet que te puede servir para empezar a trabajar por ahí. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vamos ya a dar por finalizada esta jornada. Reiterar las gracias tanto a David como a Isidro, pues por su generosidad compartiendo sus conocimientos como expertos. Y bueno, pues os invito a todos los asistentes a reflexionar en cómo se puede incorporar toda esta información, que ha sido mucha, en vuestras empresas, y daros las gracias también a todos los asistentes y pediros disculpas por este retraso. Normalmente sabéis que no es lo habitual, pero bueno, era un tema que genera mucho interés y muchas consultas. Aprovecho también a los poquitos que quedamos ya para recordaros que el próximo miércoles, en este caso no es el martes, que es cuando lo solemos hacer, sino que es el próximo miércoles, día 8 de octubre, tenemos otro webinar con el título ¿De verdad sigues planificando el stock con Excel? Utiliza la IA para anticiparte, vender más y no perder ni una venta por falta de stock. En el mismo horario de 10 a 11 y podéis inscribiros como siempre a través de nuestra agenda.
Si queréis después recibir estas presentaciones, recordad que es importante y fundamental inscribirse porque si no, no lo vamos a enviar. Que muchas gracias, David, Isidro, a todos los asistentes que quedáis Gracias. todavía por aquí. Y nada, solo desearos un feliz día y muchas gracias siempre por estar ahí. A Un saludo. vosotros. Vale. Gracias. Muchas gracias a todos y si queréis algo tenéis los datos ahí para contactar. Gracias. Eso es. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.